Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, ustedes son dioses. Diga después de mí, ustedes son dioses. ¿Cómo le resulta esta expresión? ¿Qué le parece a usted esta expresión? Bueno, para que no piense que surgió de mi imaginación y que es lo que ahora está predicando el pastor, ¿por qué no vamos mejor a la Escritura? Y abra su Biblia allí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a darle lectura al verso 34. Cuando usted lo tenga puede decir bien fuerte, gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 34. Amén. ¿Lo tiene? Bien, dice la Escritura así: ¿y acaso, respondió Jesús, no está escrito en la ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Diga después de mí, Dios dice que somos dioses. Ahora, note la diferencia que debemos de enfatizar y subrayar cuando hablamos de Dios. Pareciera un detalle que muchos pasan por alto, pero es muy significativo. Cuando hablamos de Dios y lo llegamos a escribir, Dios lo escribimos con D mayúscula. Y en el texto sagrado, cuando dice ustedes son dioses, se emplea una D minúscula. Y eso hace una enorme diferencia. No somos iguales al Altísimo, pero somos semejantes a Él. Y vamos a aplicar algunos principios que yo estoy seguro que le van a sorprender, pero que si los profundizamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, vamos a poder tener una comprensión más amplia de todas aquellas riquezas que tenemos en Cristo. Este pasaje que acabamos de leer es quizá una de las expresiones más controversiales que Jesús declaró, y que hoy día, si lo analizamos a la luz de las Escrituras, vamos a poder extraer de esta un sinfín de riquezas que Dios nos ha dado y que pueden potencializar nuestra vida cristiana a través de la fe y la dirección del Espíritu Santo. Cuando analizamos la expresión bíblica en la cual se subraya que es Dios hablando y diciendo que nosotros los seres humanos somos dioses, es bien importante, amados hermanos, tener presente algunas cosas. Y la primera de ellas es que cuando fuimos creados por Dios, la Escritura enfatiza que fuimos creados a su imagen y semejanza. Usted y yo y todo el género humano fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que somos portadores de características semejantes a las que Dios tiene en su naturaleza. Por ejemplo, somos seres morales, inteligentes y con capacidad de decisión. Estas cualidades están plenamente manifestadas en la naturaleza de Dios, y que Dios, al crear al género humano, lo dotó de esas mismas cualidades. Entonces podríamos decir que parte de esa semejanza tiene que ver con que nosotros somos seres morales, inteligentes y con una capacidad de decisión. También poseemos la capacidad de reflejar la naturaleza de Dios. Esto es aquello a lo cual se refiere la Escritura, que dice que fuimos creados a su imagen. Tenemos la capacidad de reflejar la naturaleza de Dios, su gloria. Y cuando hablo de esto, apunto a un hecho sumamente importante, y tiene que ver con la capacidad creadora que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Dios depositó en el ser humano una capacidad creadora. Cada vez que el ser humano crea algo, refleja en lo que hace la inclinación de su corazón, y a la vez en ello también refleja la naturaleza de Dios al darle esa capacidad de crear. Ahora hay algo importante que señalar, y es que nuestra capacidad creadora
está limitada y sujeta a principios que Dios estableció para nuestra protección y bendición. A semejanza de Dios tenemos la capacidad de crear, pero nuestra capacidad creadora está limitada, puesto que solo somos dioses, con D minúscula. Somos una parte pequeña, una parte muy condensada de lo que Dios es. Y quiero que entienda el segundo principio. Y es que a diferencia de Dios, nosotros somos criaturas. Dios es el creador y nosotros somos criaturas. ¿Está de acuerdo con eso? Pero a Dios le plació darnos la capacidad de crear. A ningún otro ser en la creación Dios le dio dicha capacidad, porque ningún otro ser en la creación fue creado a imagen y semejanza suya. Y usted y yo creamos en la medida de que nosotros decidimos. Es decir, tenemos la capacidad para crear y forjar nuestra vida y entorno de acuerdo a las decisiones que tenemos que tomar de forma consciente y los patrones de vida que hemos forjado y aceptado de forma inconsciente. En otras palabras, usted es el reflejo de sus decisiones, usted está creando. Pero aquí lo importante es que entendamos que si somos dioses y Dios nos ha dado la capacidad de crear, tenemos que alinearnos al modelo de Dios para que lo que creemos refleje su gloria. Porque hay muchas personas que ciertamente están creando, pero aquello que se está convirtiendo en su destrucción, en su esclavitud. Y a veces esto se continúa desarrollando y llevando a cabo en muchas personas que dicen estar en Cristo. Y más adelante se lo voy a demostrar. Tercer cosa que debemos de considerar es que a semejanza de Dios hay eternidad en nosotros. Muchas veces se los he explicado, y la única diferencia entre la eternidad de Dios y nuestra eternidad es que nosotros tuvimos un principio. Dios no ha sido creado, Él es el que es. Diga conmigo, Dios es el que es. Él es eterno, pero puso en nosotros eternidad. Cuando nos creó, sopló en nosotros su aliento de vida, y en ese aliento de vida iba plasmada eternidad. Y amados hermanos, aquí debemos de aprender a manejar algunos conceptos con sencillez para no enredarnos. Esencialmente, y esto por favor no quiero que usted vaya a tergiversarlo o confundirse, pero esencialmente el ser humano es energía. Si usted le hace zoom a su piel, usted va a encontrar células. ¿Y de qué están compuestas esas células? Hace un zoom mayor y usted va a encontrar que hay moléculas. Usted hace un zoom mayor y esas moléculas están compuestas por átomos. Usted hace un zoom todavía mayor y va a encontrar partículas. Y esas partículas están conectadas por energía. Y esto es lo que yo describo como el aliento de Dios. Es lo que le da sentido y vida a todo lo que somos. La Escritura dice que Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Y cuando hablamos de nuestra composición material, no es la excepción, porque Él mantiene todas las cosas en un perfecto equilibrio. Amén. Entonces es importante que entendamos que esencialmente somos energía. Y aquí vamos a aplicar algunos principios muy interesantes, porque esa energía que esencialmente somos, la defino como la porción de Dios en nosotros, es decir, ese aliento de vida. De tal manera que aunque materialmente un día dejemos de existir, espiritualmente estaremos presentes en una forma de existencia espiritual que para mí no es otra cosa sino una forma distinta de interpretar
el entorno cuántico o energético. Sé que estoy hablando de algunos conceptos que no estamos muy familiarizados, pero que tienen que ver con la interpretación que le da la ciencia a la materia. Esto es muy importante, porque mire, un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero cuando tú profundizas en la ciencia, esta te acerca a Dios. El problema es que muchas personas, teniendo un poco de ciencia, niegan a Dios. Pero lo que descubres en la medida que profundizas en el entendimiento de la materia y las leyes y principios que la rigen, tú descubres a Dios. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando el aliento de vida, que es la porción divina que Dios puso en nosotros, sale de nuestra materia, ya no hay nada que mantenga el equilibrio en nuestras células, moléculas y átomos, y lo que es comienza a degradarse, porque la parte de Dios ha dejado de estar. Y mientras que esa parte esté en nosotros, tenemos equilibrio. Ahora, para comprender mejor hacia dónde deseo llevarlos en el entendimiento de esta verdad declarada por Dios y afirmada por Jesús, entendamos un poco cómo se origina la creación de las cosas. Y mire, vamos a ver esta lámina. Y dice nuestro texto: como iglesia hemos sido escogidos por Dios para reflejar su gloria en un mundo que a causa del pecado vive inmerso en el dolor y la miseria. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo vuelvo a leer. Como iglesia hemos sido escogidos por Dios para reflejar su gloria en un mundo que a causa del pecado vive inmerso en el dolor y la miseria. Hemos sido llamados a manifestar su luz en las tinieblas. ¿Está de acuerdo? Y a ser un factor de bendición donde quiera que vayamos. ¿Está de acuerdo? Pero para que esto acontezca, debemos aprender a ejercer el dominio, la autoridad y el poder que Dios nos ha dado a través del nombre de Jesús y la dirección del Espíritu Santo. Nosotros tenemos una capacidad creadora que necesitamos aprender a dirigir de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo, y lo haremos ejerciendo nuestra fe y poniendo a los pies del Señor todo cuanto somos. Esto es muy importante y necesito que lo vayamos entendiendo y analizando parte por parte. Vamos a Génesis capítulo 1. ¿Lo tiene? Bien, dice la Escritura así, verso 1: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Esta sola expresión, amados hermanos, podría llevarnos hacia una profundidad muy compleja respecto del análisis y el entendimiento de la naturaleza de Dios. Pero note algunos principios interesantes que la Escritura nos marca, y es que antes del principio, que obedece a lo que nosotros podríamos comprender racionalmente como el inicio de las cosas, Dios ya era. Por eso dice la Escritura, Dios en el principio. Es decir, Dios ya existía antes de aquello que en tu mente finita pudiera ser lo primero de la creación. Y dice la Escritura que creó los cielos y la tierra. Esta expresión es una expresión sintetizada de todo lo que Dios haría para manifestar a los seres humanos su propósito y su voluntad. No es lo único que Dios ha creado, pero es lo único que nos atañe, es lo único que nos importa, porque la Escritura es un libro inspirado por Dios para revelarnos a Jesucristo. Es la historia del tratado de Dios para con el ser humano. Por esto es que la Escritura comienza a dirigirnos en razón de aquello que es importante que entendamos. Entonces, note este principio: Dios antes del principio ya era, y Él creó los cielos y la tierra. Esta es la síntesis de lo que Dios hace. Ahora, cuando la Escritura dice Dios
debemos entender que Dios es la presencia misma del que es. Él es el eterno. Cuando Él se presenta a Moisés y Moisés le pregunta: y si los israelitas me cuestionan que quién me ha enviado, Él le responde a Moisés y le dice: yo soy, te ha enviado. Esa expresión de yo soy aplica al hecho de que Dios es el que es, y Él es antes de todas las cosas. Amén. Amén. Sin Él, dice la Escritura, que nada de lo que existe llegaría a existir. ¿Comprende esto? Ahora, seguimos leyendo y dice el verso 2: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Aquí hay un principio muy interesante que la Reina Valera lo enriquece de una manera muy particular, porque la Reina Valera utiliza la expresión vibrar. Vibrar, diga conmigo, vibrar. La expresión vibrar hace alusión a movimiento. Y el movimiento generalmente se puede interpretar a través de ondas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta que en el principio, cuando Dios se revela a sí mismo como el eterno y piensa, diga conmigo, piensa en crear algo, ¿qué sucede? Su espíritu reacciona al pensamiento. Quiero que vaya entendiendo esto, porque esto lo vamos a bajar de nivel y es algo que acontece en nosotros. Su espíritu reacciona al pensamiento que está en la mente de Dios. ¿Ha usted leído esa porción de la Escritura que dice que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún las profundidades del corazón de Dios? Es esto. Está el Espíritu Santo constantemente escudriñando las profundidades del corazón de Dios, escudriñando su mente. Y en la mente de Dios surge una gran idea: crear un mundo, hacer una creación y forjar al hombre a su imagen y semejanza. Esa idea hace que cuando el Espíritu la percibe, éste comience a moverse. Y cuando el Espíritu de Dios vibra en sintonía con la mente de Dios, es decir, cuando hay armonía entre la mente y el ser, entonces Dios hace algo más, y es lo verbaliza. Todo surge de un pensamiento, y ese pensamiento produce en nosotros emociones. Cuando esas emociones se consolidan, generalmente lo verbalizamos, y aquello que verbalizamos lo llevamos a la acción. Por eso dice el verso 3: y dijo Dios. No comienza el Génesis hablándonos de lo que Dios dijo, sino de quién es Él, cuál es su intención y cómo esa intención genera una voluntad que, cuando ésta es expresada, produce una acción, un cambio. Y eso es muy interesante, porque entonces Dios, para crear, utiliza este patrón, y el patrón es pensamiento, emoción, expresión y acción. Pensamiento, emoción, expresión y acción. Pensamiento: Él es el que es. Él es la presencia del que es. Y Él tiene la capacidad de pensamiento. Y este pensamiento produce una actividad en su espíritu que, cuando ésta está en sintonía con el Padre, se verbaliza, se expresa, y entonces lo que ha decidido crear es. Lo volvemos a leer. Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios vibraba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Verso 4, vea nada más.
Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Dios consideró. Dios evalúa lo que ha creado. Y así de forma subsecuente nos muestra que aunque Dios simplemente pudo crear todo en un instante, ¿cree que Dios lo pudo hacer? Dios pudo haber hecho toda su creación en un instante en lugar de hacerla en 6 días. ¿Por qué la hizo en 6 días entonces? ¿Se cansaba? ¿Le faltaría poder? ¿Le faltaría capacidad? En esa expresión simplemente de la evaluación de que después de que lo que Él hace lo considera, y dice Dios, y lo consideró como bueno, y da por terminada, concluida su labor durante un día. Bueno, pues esto nos enseña un principio que nos puede ayudar a entender la forma en la cual nosotros podemos ir siendo moldeados a la imagen de Cristo. Y amados hermanos, es que todo está sujeto a procesos, y los procesos, escuche, definen etapas o periodos de tiempo en el marco de un propósito. Esto es muy importante que usted lo tenga presente, porque muchas veces pensamos que lo que Dios ha determinado para nuestra vida llegará de forma instantánea. Y Dios, al haber llevado la creación por un proceso, nos muestra que todo propósito está definido por etapas y periodos de tiempo, los cuales a su vez están sujetos a procesos. Cuando no entendemos esto, tendemos a frustrarnos porque le pedimos a Dios una y otra vez una respuesta, y muchas veces Dios nos quiere introducir a un proceso, pero nosotros queremos una respuesta inmediata. Muchas personas hoy día no viven libres ni están experimentando plenitud en sus vidas debido a que muchas de estas se han amoldado a la forma de pensar del mundo. Y si somos observadores, el mundo vive bajo el esquema de la condenación, la esclavitud y el dolor. ¿Cómo vive la gente hoy día? Bajo un esquema de condenación, esclavitud y dolor. Incluso la Escritura dice que la creación fue sometida a frustración y que ésta aguarda con ansiedad. ¿Qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios. Dios está esperando que tomes tu posición, porque Él te creó con la capacidad de crear, de manifestar el reino, de manifestar su gloria, de manifestar su poder, de ir y llevar sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos, predicar el año agradable del Señor. Pero si no entendemos que tenemos esa capacidad, difícilmente vamos a poder hacer cambios en nuestra generación. Es ahí donde entra la expresión bíblica dada por nuestro Señor Jesucristo cuando Él declaró que Él había venido para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Esta vida abundante que Jesús nos otorga solamente se da a través de una restauración en cuanto a nuestra identidad. Si tú no entiendes qué es lo que Dios ha puesto en ti y cuál es la capacidad que Dios ha colocado sobre de tu vida, siempre vivirás por debajo de tu potencial. Cuando Jesús dice, ustedes son dioses, y está declarado desde la ley, porque Dios así lo declaró, no pueden vivir ustedes en el nivel que Dios desea y ser de impacto a su generación, porque no les ha caído el 20, porque su identidad no está moldeada respecto de aquello que Dios ha hablado de ustedes. Cuando nosotros somos restaurados en nuestra identidad espiritual, se cumple la Escritura que declara ahí en Juan capítulo 7 verso 38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarían ríos de agua de vida. Comienza a haber un fluir en nuestra vida.
Un fluir, amados hermanos, que comienza a transformar toda nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de digerir el entorno, nuestra manera de actuar. Pero sabe, tenemos un problema, y el problema principal es el pecado. Cuando el hombre cayó, su capacidad creadora no le fue quitada, pero sí se distorsionó a causa del pecado. Es decir, cuando el hombre pecó, su corazón se corrompió. Y como consecuencia, su mente y ser fueron desconectados de Dios. Vea lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 3, verso 23. Usted ya se lo sabe de memoria. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué sucedió? Están destituidos de la gloria de Dios. Esa expresión, destituido, habla de ser arrancado con violencia. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos vivían en un nivel de conexión y conciencia con Dios muy superior al que nosotros hoy experimentamos. A través de Cristo Jesús y por la gracia de Dios es que el Espíritu Santo nos está permitiendo participar en un nivel no idéntico al que participaron Adán y Eva, pero sí semejante al que ellos gozaron y disfrutaron. Y muchas veces, amados hermanos, no alcanzamos a comprender esta verdad. Necesitamos ser restaurados para entonces disfrutar de esa vida abundante que de Cristo procede. En Génesis capítulo 3, verso 24, la Escritura enseña algo poderoso, y es que dice la palabra de Dios que después de que Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del huerto del Edén. ¿Recuerda eso? Y a la entrada del huerto, Dios colocó una espada ardiente que constantemente estaba girando, evitando que ellos pudieran acercarse al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ellos habían sido desconectados del privilegio, y quien vino a conectarnos fue Cristo. Y solo es que a través de Cristo nosotros podemos ser restaurados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, para poder ser transformados en nuestra manera de vivir. Cuando Cristo viene, Él viene a restaurar la relación entre Dios y el hombre, deseando redireccionar nuestra capacidad creadora, lo cual solo acontecerá a través de la renovación de nuestra mente. Y esta la obtendremos a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y tomando la decisión de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. ¿Por qué enfatizo tanto el pensamiento? Porque es lo que da origen a todas las cosas. Antes de que Dios dijese, sea la luz, lo pensó. Y ese pensamiento produjo algo en el espíritu. Dice la Escritura que el espíritu comenzó a moverse. Comenzó a producir la vida que había en el interior del corazón de Dios. Y entonces, una vez que estaba en sintonía, su sentir y su pensar, hablamos de que hay congruencia. Y esa congruencia es algo que muchas veces nos falta. Porque decimos creer en Dios, pero no sentimos que Dios esté con nosotros. Y esa falta de congruencia muchas veces nos impide participar de aquello que Cristo ya compró para nosotros en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios a través del profeta Isaías que Él llevó a la cruz todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y que por su llaga nosotros hemos sido curados. ¿Está de acuerdo con ello? Pero no lo cree. Y por esa razón es que usted no es sanado. Por esa razón es que muchos de nosotros no experimentamos una vida sobrenatural. Porque tenemos un entendimiento racional, pero no han llegado al corazón. No hay armonía, no hay congruencia entre nuestro pensamiento y nuestra emoción. Antes de que Dios declarara sea la luz, tuvo que haber congruencia entre su mente y su emoción. Cuando hay congruencia entre nuestra mente y nuestra emoción, lo verbalizamos, y entonces somos capaces de crear y manifestar aquello que en nosotros se está gestando. Si esto le parece volado, espérese. Cuando nosotros somos renovados en la actitud de nuestra mente,
es porque nosotros hemos determinado y tomado la decisión de acercarnos a Dios. Nadie puede ser restaurado fuera de Cristo. La Escritura dice cosas como estas, que aquel que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 17. Vamos allá. 1 Corintios capítulo 6, verso 17. ¿Lo tiene? ¿Lo quiere leer a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. ¿Cómo está escrito espíritu? ¿Cómo? Con minúscula. No está empleándose la mayúscula que hace referencia a la tercera persona de la divinidad. Está expresado con una E minúscula. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque está hablando de que cuando tú determinas unirte a Cristo y eres restaurado, entonces hay congruencia entre la naturaleza de Dios y tu naturaleza. Y esto, amados hermanos, es lo que comienza a abrir camino hacia lo sobrenatural. No puedes moverte en lo sobrenatural si solamente estás de acuerdo con lo que la Biblia dice. Porque estar de acuerdo con Dios de forma racional no es suficiente para provocar un milagro. La Escritura dice que en Nazaret Jesús no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Le faltaba poder? ¿Le faltaba fe? ¿Cuál fue la razón por la cual Él no pudo hacer allí muchos milagros? Dice la Escritura que por la incredulidad de la gente que allí estaba. ¿De dónde surge la incredulidad? Del corazón. Así lo expresó el Señor Jesucristo. Porque del corazón surgen los malos pensamientos y también surge la incredulidad. Pero todo esto procede de la mente. Entonces, si hay incongruencia entre lo que pensamos y sentimos, nosotros estamos impidiendo que Dios pueda fluir a través de nosotros, revelando y manifestando esa naturaleza que Él depositó en nuestra vida cuando Él declaró: ustedes son dioses. Cuando no nos movemos en lo sobrenatural, escuche lo que voy a decir, tal vez suene fuerte. Solo nos estamos moviendo al nivel de toda la creación. Sin la capacidad creadora que Él puso específicamente en el ser humano. Cuando tú te haces uno con Cristo, te haces uno con Él en espíritu. Es decir, tu manera de pensar es renovada y tus emociones y decisiones, tu manera de verbalizar la vida comienza a cambiar y entonces comienzas a convertirte en un factor de transformación en tu generación. Jesús dijo: buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor no sirve más para nada. Bueno es que seas la máxima creación de Dios, pero si tienes una identidad carente del entendimiento de todo aquello que como la máxima creación de Dios Él te dio la capacidad de hacer, no estás cumpliendo con tu función. La creación, dice el apóstol Pablo, gime a una aguardando tu manifestación. Y eso no va a suceder mientras que nosotros continuemos amoldados a la forma de pensar del mundo. Por esta razón es que Jesús dijo cosas como estas. Siguiente lámina, por favor. Juan capítulo 8, versos 31 al 32. Vamos allá. Mientras que usted lo encuentra, leemos lo que tenemos proyectado aquí en la pantalla. Y dice:
Cuando nosotros como hijos de Dios comprendemos a través de la verdad que hay en Cristo, el modelo de vida al cual Dios desea que aspiremos, es que surge en nosotros la necesidad del cambio y las convicciones necesarias para alcanzarlo. Es en este proceso que debemos despojarnos del modelo antiguo y disponernos para manifestar el nuevo. Hay varios pasajes bíblicos expresados en esta síntesis de pensamiento. Y lo que estoy tratando de comunicarte es que hasta que no sea restaurada tu identidad, tú no podrás cambiar tu manera de pensar. Tú no vas a desear reflejar la gloria de Dios como en un espejo, porque este es el resultado de la obra del Señor, que es el Espíritu en tu corazón. Juan capítulo 8, verso 31 en adelante, y dice la Escritura así: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Vean nada más: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Todos pecamos, y por causa de ese pecado fuimos sujetos a esclavitud. Pero Cristo fue revelado para que a través del conocimiento de una identidad no afectada por causa del pecado, nosotros pudiéramos ser renovados en esa actitud e identidad y buscar ser semejantes a Él a fin de cumplir con nuestro papel en la creación. Y vean nada más qué relajo todo por esa expresión de ustedes son dioses. Pero muchas veces no entendemos qué implica esta posición de honor que Dios nos ha dado. Y es la de generar un entorno en el cual Él sea glorificado, una vida a través de tus decisiones en el cual sea exaltado. Porque tienes la capacidad, porque tienes el dominio, porque tienes el poder. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él dijo: yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es Cristo. La verdad es Cristo. Amén. Ahora, muchos de nosotros, amados hermanos, constantemente llegamos a quejarnos de las circunstancias que vivimos y no nos damos cuenta que somos nosotros construyendo nuestra vida en el día a día. Y esto no es retórica, esto es realidad. La vida de la cual hoy disfrutas o te adoleces, tú la has creado. Dejemos de culpar las circunstancias. Dejemos de buscar culpables en terceros. Cada uno de nosotros ha creado la vida que hoy tiene. Lamentablemente muchos de nosotros no hemos sabido cómo construirnos una nueva vida. Pero hoy lo vamos a aprender. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que la Escritura enseña, ustedes son dioses. Dios nos ha dado un nivel de honor, un nivel de privilegio, un nivel de autoridad superior al que tienen todos los seres que Él creó en este mundo. Y es muy interesante reflexionar sobre esa expresión del apóstol Pablo cuando él dice que lo visible surge de lo invisible. Y lo que es invisible no significa que no exista, simplemente que no puede ser percibido por el ojo. Y aquí podríamos con ello sostener teorías físicas, cuánticas, y también entender cómo es que la naturaleza de Dios y Dios mismo está operando en toda la creación. Pero al ser semejantes a Él, Él nos dio la capacidad de crear. La pregunta obligada es: ¿cómo estás creando tu vida? ¿Cómo estás creando tu entorno? En algún momento les expresé que no son las circunstancias las que moldean al hombre,
sino que estas son las que lo revelan. No son las circunstancias las que te moldean. Tal vez tuviste una niñez difícil, una adolescencia muy dura, pero estas no son las que te moldearon, son las que te revelan de acuerdo a lo que tú eliges escoger de dicha circunstancia y atesorar. Hay veces en las que al atravesar por diversas situaciones, elegimos aquello con lo cual nos quedamos. Y sabe, nuestro pasado existe a través de recuerdos y sentimientos. Diga conmigo, mi pasado existe como una señal en mí, basada en recuerdos y sentimientos. Fuera de eso, su pasado no existe. Fue, pero no existe. En el ahora no habría manera de poder decir que fue real si no fuese por la huella que éste ha dejado en su mente y en su corazón. Imagínese usted que de repente sufre un golpe y tiene amnesia temporal. Y usted se olvida del pasado. Puede ser, y se da el caso, de personas que viven en depresión y entran en un cuadro como este, y son personas que experimentan paz, felicidad, porque aquello que los anclaba a un pasado doloroso y que constantemente traía recuerdos y sentencias a su presente del por qué ellos no podían experimentar la felicidad y la plenitud, dejó de ser por un instante. Su pasado es real por aquello que está en su mente y en su corazón. Y para muchos de ustedes ese pasado es doloroso, porque lo que eligieron conservar de esas experiencias duele. Cuando tu mente y tu corazón están en sintonía, tu ser, voy a utilizar la expresión de la Reina Valera, bajando de nivel, lo que acontece con el Espíritu de Dios y lo que pasa con el espíritu de nosotros, tu ser comienza a vibrar en una cierta sintonía. Por eso la Escritura dice que el corazón alegre es remedio al corazón, pero el espíritu decaído seca los huesos. De acuerdo a la armonía que hay entre tu pensamiento y tu emoción, es la forma en la cual se va a manifestar tu naturaleza. Y algunos de nosotros estamos gestando enfermedades a causa de nuestro pensamiento y emociones que están vinculadas a un pasado que fue, pero que ya no es. Y sigues sufriendo porque tus padres te abandonaron. Y sigues sufriendo porque tu cónyuge te traicionó. Y sigues llorando porque te robaron. Porque te defraudaron. Porque te decepcionaron. Déjeme decirle que todo esto puede cambiar. Cuando tú abrazas una idea en tu mente y en tu corazón, esta generalmente se arraiga como un patrón en nuestro subconsciente. Y algunos de nosotros lo podemos ver en un ejemplo bien práctico. Puedes ir a un restaurante y vas a elegir siempre lo más barato que encuentres en la carta. No importa si no se te antoja. ¿Por qué? Porque en el subconsciente sientes que no mereces algo mejor. Si es para otra persona, no tienes límites. Pero si es para ti, te cuesta trabajo. ¿Sabes por qué? Porque hay heridas que han sido establecidas como una base sobre la cual se desarrolla toda tu vida y tu identidad. Y esto tiene que ver con la forma en la cual
Has abrazado pensamientos y emociones y los has atesorado en tu interior. ¿Cuántos de ustedes le dijeron conscientemente a su corazón que latiera durante los últimos 50 minutos? No, ¿verdad? Ninguno de nosotros le está diciendo a su corazón: late, late, por favor, sigue latiendo. ¿Qué lo controla? ¿Qué lo determina? Nuestro subconsciente. Y hay patrones que determinan la actividad de cada órgano en nuestro cuerpo basado en ello. Por eso es tan interesante cuando analizamos cómo nuestro subconsciente puede enfermar nuestro cuerpo, dadas ideas y sentimientos que quedan arraigados en nosotros, dadas experiencias dolorosas del pasado. Ahora, ahí le va esta locura. Si tenemos un pasado doloroso y queremos un presente pleno y un futuro glorioso, debemos viajar al pasado. Algo así como volver al futuro. Y ahora escuche con atención lo que le voy a decir. Cuando te hablo de viajar al pasado, una cosa es cierta, y es que no podemos cambiar los acontecimientos del ayer. Estos pasaron. Los hayas entendido de forma correcta o no. ¿Por qué? Porque a veces interpretamos los sucesos del ayer con mucha ignorancia. Nosotros nos generamos nuestra propia interpretación de la vida de acuerdo a aquello que percibimos con nuestros sentidos, sea que lo vi, sea que lo oí, sea que lo olí, sea que lo toqué. Aquello de lo cual yo estoy siendo testigo, lo soy porque lo percibí con mis sentidos, pero esto que percibí con mis sentidos tuvo que ser procesado por mi mente. Y eso que se procesó en mi mente generó en mí una emoción. Y esa emoción en mí produjo una huella en mi interior. Y a veces esas huellas son erróneas. El pasado solamente existe en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo cambio mi pasado? ¿Cómo cambio, pastor, mi pasado si no puedo cambiar los acontecimientos del ayer? Bien, déjame decirte que para cambiar tu pasado, debes de ir a ese momento donde te quebraste y extraer de ese momento una enseñanza que te permita comprender, para así no solamente sanar, sino levantarte con una nueva historia que contarte. ¿Sabes por qué muchos de nosotros vivimos con constante dolor, decepción, tristeza, complejos y frustraciones? Porque no estamos dispuestos a cambiar nuestro pasado. ¿Qué diferente sería tu vida si hubieras tenido un mejor padre que el que tuviste? Dices, no, bien diferente. Puedes ir a ese pasado y en lugar de extraer de esos sucesos, ese padre que se embriagaba, que te golpeaba, que maltrataba a tu madre, que te insultaba, extraer de ese pasado un nivel de enseñanza que te permita comprender. Comprender no es justificar, comprender es entender. Y hay muchas personas que nos han causado dolor desde su pobreza. Y si tú entendieras que la gente te lastimó, te hirió porque eran pobres, no justificarías, pero entenderías. Y eso podría cambiar la historia que te cuentas. Estás cambiando el pasado.
tenemos la capacidad de crear un pasado alterno que nos dé lugar a un presente distinto y un futuro mejor. Si queremos crear una identidad nueva y crear una vida nueva en Cristo, debemos romper con patrones que hemos abrazado y que de alguna manera moldean subconscientemente nuestro cuerpo y vida. Y para ello debemos ir al patrón que Dios utilizó para crear. ¿Cuál es ese patrón que les mencioné hace rato? Pensamiento, emoción, expresión y acción. Cambia tu pensamiento de ese suceso que te lastima, que te hiere. Extrae de él un pensamiento diferente que te enriquezca, que te ayude a comprender. No estoy diciendo, y reitero, subrayo y enfatizo, no hablo de que debas justificar lo que viviste. Hablo de que necesitas comprenderlo, entenderlo, para entonces darte cuenta que en ello tú puedes extraer algo que te edifique, algo que te construya, algo bueno que te permita avanzar sin dolor. ¿Sabe cuál es el problema? Que tendemos a generalizar lo malo. Y por eso surgen expresiones como el nunca y el siempre. Es que siempre me mintió. Es que nunca me habló con la verdad. Es que nunca me hizo sentir bien. Es que siempre tenía malas actitudes. Ni el nunca es verdad, ni el siempre tampoco. ¿Qué necesitamos? Ser objetivos y analizar los sucesos del pasado desde una perspectiva de crecimiento. Y eso te va a ayudar a cambiar el lente de las circunstancias. Estás cambiando tu pasado. Si no hay armonía entre tu mente y tu corazón, no habrá congruencia con lo que expresas y lo que haces. Por eso muchos de nosotros tenemos en la mente a Cristo, pero en el corazón hay heridas, en el corazón hay resentimientos, en el corazón hay falta de perdón, en el corazón hay envidias, en el corazón hay guerras ocultas. No hay congruencia. ¿Cómo puedo entonces crearme un presente mejor si estoy atado a un pasado de dolor? Lo que hoy soy es por lo que he atesorado de mis experiencias pasadas. Si lo que yo quiero hoy es forjarme un presente mejor, yo tengo que cambiar mi pasado. Y no puedo cambiar los eventos del pasado, pero sí puedo cambiar la lente con la cual juzgo el pasado. Y te doy un ejemplo bíblico. José. José viajó al pasado para cambiar su historia. Te lo explico. En los sucesos, nadie podría negar que los hermanos de José comenzaron a sentir resentimiento hacia él por causa de que su padre lo prefería. Entonces no había reunión familiar en la cual no dijeran: ay, sí, tu consentido José. Ay, sí, tú solo eres feliz cuando está José. Eso nadie lo podía cambiar. Nadie podía cambiar el hecho de que un día sus hermanos tramaron matarlo. Nadie podía cambiar el suceso de que un día, cuando decidieron matarlo, uno de ellos intervino, Rubén, para decir: ¿saben qué? Mejor vamos a venderlo como un esclavo. Nadie podía cambiar cómo la experiencia de José al ser vendido, después difamado, después encerrado, después abandonado. Fueron sucesos que se vivieron, eran reales. Pero cuando él se revela a sus hermanos y les dice: yo soy José, y los abraza y llora con ellos, ¿por qué él pudo actuar así? Porque aunque ellos podían contar un suceso, él se contaba todos los días otra historia.
Y él se los revela a sus hermanos y les dice: todo el mal que ustedes tramaron hacerme, Dios lo cambió en bendición. Él extrajo de esos sucesos aquello que le permitiría hoy poder gobernar y ser de bendición a otros. Tú no estás cambiando tu pasado, y por esta razón es que no te puedes mover en la dimensión de lo sobrenatural y revelar a Cristo y el corazón de Cristo en aquello en lo cual tú influyes, por causa de que tu pasado te está estorbando. Hay incongruencia entre lo que piensas y lo que sientes, lo que verbalizas y lo que haces, porque tu pasado de dolor te lo impide. Ustedes son dioses. Puedes transformar y cambiar lo que quieras, incluso tu pasado. Alguno podría preguntar: ¿y eso no es venderme una mentira de lo que viví? Escuche esto. Lo que viviste está compuesto de lo que percibiste con tus sentidos y las emociones que lo acompañaron, dada la interpretación que le diste. Y es posible que la forma en la que lo hiciste no fue la correcta, ya que es probable que lo abordaste con un lente equivocado. Todos juzgamos las situaciones que hoy vivimos desde la perspectiva de la lente que cada uno de nosotros posee. Si tú tienes un contexto de abandono, si tú tienes un contexto de traición, si tú tienes un contexto de violencia, tu vida, tu presente, lo juzgas desde el lente del dolor. Tienes que cambiar tu visión del pasado y extraer de ese pasado elementos que te permitan hoy construir un presente mejor, un presente libre. Hoy hay muchísimas personas que dicen: no, yo no confío en nadie, porque muchas veces me han traicionado, porque muchas veces me han pagado mal. Están bien atados. Estás atadísimo, porque no hay congruencia entre tu pensamiento y tu emoción. Y aunque verbalizas: libre, yo soy libre, estás bien atado. Igual a los celos, igual a la envidia, igual al resentimiento, porque todo eso hace alusión a algo que te pasó en el pasado, que hoy ya no es, hoy ya no existe. Lo que queda como secuela de ese ayer es un pensamiento y una emoción, pero en Cristo puedes cambiarlo. Puedes volver a ese punto en tu historia y extraer de ese aquello que te permita comprender la situación. De esto vamos a hablar más a profundidad el día domingo, porque muchas veces juzgamos sin comprender y nuestro juicio es injusto. No es solamente comprender qué pasó, sino entender por qué pasó. Y muchos de nosotros nos vamos por la vía rápida. Pues fue su culpa y ese es su problema. Yo no sé, a mí me hizo daño. Sin darte cuenta que quien se está afectando eres tú mismo, porque lo que te estás contando del suceso te duele. Y cuando hay congruencia entre tu recuerdo y tu emoción, tu espíritu vibra en sintonía del dolor. Y lo que verbalizas es dolor. Y lo que creas es dolor. Ustedes son dioses y pueden crear. ¿Qué pasaría si de esa historia de abandono tú puedes extraer cómo Dios utilizó eso para atraerte a sus caminos? La historia que se contaba José era muy diferente a la que podían contar sus hermanos. Yo doy muchas gracias a Dios porque mi memoria es muy mala. Créame, yo lo veo como una bendición, porque
Debido a mi posición, las traiciones están a la orden del día. Y yo no me acuerdo del bien que le hice a esa persona. Nunca me acuerdo. No me amargo. No estoy constantemente sufriendo por la actitud, por la expresión, por las formas. La historia que me cuento es diferente a la que podrían describir los hechos. Y eso me da libertad. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros estaremos atados a un pasado doloroso que no hemos tenido el valor de cambiar? Porque se requiere valor para cambiar el pasado. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros somos adictos al dolor. Nos volvimos adictos a la conmiseración. Es que si dejo de ser la persona que golpearon, si dejo de ser la persona que traicionan, si dejo de ser la persona de la que abusan, ¿qué va a ser de mí? Has abrazado tan profundamente esa identidad, que es la única historia que te puedes contar y que de alguna manera tiene o encaja con tu identidad, una identidad quebrada. José interpretaba su vida desde una perspectiva distinta a la de los hechos. Si tú fueras objetivo, diríamos que José podría haber sido candidato a ser la persona más amargada y con más resentimientos en el mundo. Y sin embargo, no lo fue. ¿A través de qué lente Jesús tuvo que haber visto a la humanidad como para, estando en esa cruz, decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? ¿Cómo te justificas? Pero era Cristo. Síguele con tu historia entonces, sigue sufriendo. Síguete contando lo que te lastima. Pero mientras lo sigas haciendo, no estarás poniendo en marcha la capacidad divina puesta por Dios en ti para poder crear un pasado diferente, un pasado alternativo que te dé un presente distinto y un futuro mejor. ¿Sabes por qué tendemos a repetir sucesos y situaciones en nuestra vida? Porque hay patrones arraigados en nosotros, en el subconsciente, que están anclados a interpretaciones que le dimos a nuestra vida en un momento determinado. Ese patrón te lleva a actuar, a pensar, a hablar, a sentir de determinada manera. José se atrevió y dijo: yo no voy a vivir con heridas de que ustedes en cada reunión familiar me menospreciaban. Yo no voy a vivir con recuerdos de que ustedes se burlaban de mí por causa de la túnica de colores que mi padre con esfuerzo me compró. Yo no voy a recordar que ustedes la llenaron de sangre y me echaron en un foso y después me vendieron por unas cuantas monedas para después ir a parar a la casa de un funcionario que me colocó en una posición de desventaja ante una mujer que decidió difamarme. Yo no voy a recordar mi vida de esa manera. Tal vez ustedes la pueden seguir contando desde su perspectiva, pero yo no voy a permitir que en mi corazón esa historia eche raíces, porque yo he decidido de cada suceso en mi vida extraer lo mejor que me permite edificarme y construirme un futuro y un presente acorde a aquello que a mi corazón y mi vida convienen. ¿Qué te estás contando de tu vida? Antes de que el verbo dijera: y dijo Dios, sea la luz, Dios pensó en la luz.
su pensamiento produjo en su espíritu una actividad que se gestó en su interior para verbalizar y llevar a la acción. Y vea lo que nos enseña en la Escritura. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versos del 8 al 9. Vea cómo puede usted cambiar su pasado, su presente y crear un futuro mejor. Dice la Escritura: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. La Reina Valera enfatiza una expresión que debería ser destacada, y es: en esto pensad. De tu pasado doloroso, extrae de ahí lo que es verdadero, no lo que sentiste, no lo que te pareció ver, no lo que te pareció que sucedió, lo que verdaderamente es. Y de eso extrae algo que sea respetable, que sea justo, que sea puro, que sea amable, que sea digno de admiración. Estás cambiando tu pasado. Si esto lo hubiéramos sabido antes, viviríamos sin tantos complejos del ayer. Porque la historia que nos estuviéramos contando sería muy diferente a la que los sucesos nos cuentan. Nuestra manera de haberlo interpretado hubiera sido distinta. Pero lo puedes hacer a partir de hoy. Y sabes, tu subconsciente se va a resistir. Tu subconsciente constantemente te va a decir: no, es que de acuerdo a tu experiencia. Tu experiencia es dolorosa. ¿Por qué? Porque esa experiencia seleccionó qué atesorar para utilizar como un punto de referencia para interpretar sucesos que se parecieran. Pero cuando tú juzgas el presente con base en el pasado, te estás equivocando. Porque cada situación tiene su contexto particular. Tu manera de pensar altera tu manera de observar. Hace tiempo se hizo un experimento en la física cuántica. Y ese experimento es para comprobar si la luz es una partícula o es una onda. Y algo interesante sucedió cuando lo experimentaron, y es que cuando hay un observador, la luz se comporta como una onda. Y cuando no hay un observador, la luz se comporta como una partícula. Tenemos la capacidad de alterar nuestro entorno simplemente con la forma en la cual lo vemos. ¿Qué decía la gente de la hija de Jairo? Está muerta. ¿Cómo lo vio Jesús? Está dormida. ¿Qué hicieron? Se burlaron de él. Ellos juzgaban los sucesos. Él estaba extrayendo de esto una oportunidad para que Dios fuera glorificado. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿No es maravilloso cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro y le agradece al Padre estar en sintonía? Yo te agradezco que me escuches. Te doy gracias. Yo sé que siempre me oyes, pero lo digo para que sean testigos estos que están aquí presentes, de que tú y yo estamos unidos en un mismo espíritu, vibramos en un mismo sentir, nuestra mente está conectada, nuestra emoción es compartida. Entonces cuando yo verbalice: Lázaro, sal fuera, tú obrarás en lo sobrenatural. ¿Y sabes por qué muchos de nosotros no somos ese canal de lo sobrenatural? Porque no hay congruencia entre lo que decimos y sentimos.
¿Tú crees que para que Pedro no levantase a ese cojo que estaba en la puerta de la Hermosa tenía que haber congruencia entre lo que pensaba, sentía, verbalizaba y hacía? Obviamente. ¿Qué hubiera pasado si Pedro le hubiera dicho: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda? Y en su corazón hubiera albergado duda. Cuando lo jala, el hombre nada más lo hubiera arrastrado. Ay, perdón. ¿Qué da lugar a que nosotros nos movamos en la autoridad y en el poder que de Dios procede, y que pueda ser vigente para nosotros el poder y la autoridad y el dominio que hay en el nombre de Jesús? Congruencia. Y si hay en nosotros esto, podemos manifestar la gloria de Dios. Concluimos con la siguiente cita. Dice la Escritura allí en Romanos capítulo 8, verso 32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Quiero apuntar este pasaje hacia la restauración de nuestra identidad. Ya Dios entregó por nosotros a Cristo, y en Él la capacidad de ser restaurados en el diseño original a través de Jesús. La capacidad original dada a Adán y Eva era una capacidad que superaba en mucho lo que hoy nosotros de manera cotidiana experimentamos y vivimos. Todo eso se perdió a causa del pecado, ya lo expliqué. Pero en Cristo la relación es restaurada, y tú y yo podemos tener acceso hacia un nivel de manifestación y un nivel de experiencia en lo sobrenatural que glorifique a Dios. No podemos ser luz mientras sigamos arrastrando tantas tinieblas en nuestro corazón, tanto dolor, tanta amargura, tanta decepción, tanta frustración. ¿Quieres ser libre de eso? Tú necesitas conocer a Jesús, y al conocer la verdad, esa verdad te hará libre, porque en Cristo es que podemos ver el modelo de lo que Dios planeó para nosotros. Él no está corrompido a causa del pecado. Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Él es el modelo a seguir. Y solamente en Él podemos participar de esa obra sobrenatural de Dios. Pero para eso, como mencionaba anteriormente, tienes que estar dispuesto a renunciar a tu pasado y abrazar lo nuevo. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4 que nos despojemos del ropaje que está corrompido a causa de los deseos engañosos. Despójate de ese pasado doloroso de tu vida. Extrae de este elementos que te permitan forjar un presente glorioso. Y al ser renovado en la actitud de tu mente, es decir, al llevar cautivo todos tus pensamientos a la obediencia a Cristo, estarás listo para experimentar cosas nuevas de parte de Dios. ¿Por qué no comienzas a hacer este ejercicio? Y si tuviste una niñez o adolescencia difícil, ¿por qué no intentas en ello comenzar a ver la gracia de Dios para contigo? Cómo en medio de todo ello Dios te guardó, te cuidó, te bendijo. Estás contándote una nueva historia. ¿Y sabes cómo fortalecemos esa nueva historia? A través de testificar. Cuando la Escritura habla acerca de Nabucodonosor, esta dice en la Reina Valera versión 60: conviene que yo declare. Conviene, me conviene estar hablando de las grandes cosas que el Señor ha hecho conmigo. ¿Por qué? Porque al estar testificando, afirmo una historia que posiblemente mis circunstancias no me contarían, pero que la forma en la
cual yo extraje de estas experiencias con Dios, hoy me ayudan a tener un pasado diferente al que las circunstancias me podrían contar. Estoy cambiando mi pasado, estoy creando un pasado alterno, y eso me está dando un presente libre y una capacidad para poder emprender un mañana mejor. Si Dios nos entregó a Jesús, nos da con Él todo lo que necesitamos para una vida abundante. Pero tienes que atreverte a comenzar a moverte en ese nivel de gracia y honor. Amén. Póngase de pie, por favor. Amado Espíritu Santo, permite que tu palabra traiga luz a los corazones. Es posible, Señor, que muchos de nosotros no hayamos alcanzado a comprender todas las cosas que hoy tú nos regalaste, pero te ruego que echen raíces en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu poder, tu gloria, tu majestad, la vida que de ti procede. Recuérdanos que nos has dignificado ante la creación, cuando declaraste y dijiste: ustedes son dioses. Tenemos tu naturaleza. Fuimos creados a tu imagen y semejanza. Ayúdanos a ejercer dominio y autoridad a través del poder que hay en el nombre de tu Hijo Jesús. Hoy nos exponemos a ti y te pedimos, Dios, abre nuestro espíritu y corazón para que podamos ser transformados y ser introducidos a una atmósfera sobrenatural en nuestra vida. Que los milagros, que las sanidades, que las manifestaciones de tu Espíritu Santo, los dones sobrenaturales, el fluir de tu Espíritu sea una realidad en mí. Ayúdame, Dios, a que exista armonía entre mis pensamientos, emociones, palabras y acciones. Sé tú tomando el control de cada área de mi vida. En el nombre de Jesús te lo ruego.